Lógicamente, como es un tema de investigación, también se guía por áreas o por temas significativos que hay que investigar. Y varía del cuantitativo de que en lugar de que las preguntas de investigación o las hipótesis precedan a la recolección y al análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollarse sus preguntas y sus hipótesis, o sea, antes, durante o después de la recolección y del análisis de los datos. Entonces, no se olviden, una de las cosas que hemos dicho, el estudio cuantitativo es que mantiene el orden. Hay que ir del paso 1 al paso 2, al paso 3, al paso 4. En cambio, el enfoque cualitativo, por las características intrínsecas de su investigación, no es rígido en cuanto a su estructura. Y entonces, estas actividades tienen la utilidad siguiente. Primero, descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes. Y en segundo lugar, como tengo la opción de hacerlo antes, durante o después, de perfeccionarlas y de responderlas. Con esta acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, tanto en los hechos que se están sucediendo como en la interpretación misma de los eventos. De tal forma que en lugar de ser un proceso ordenado, resulta más bien un proceso circular en el que la secuencia no siempre es la misma, pues cada una de ellas varía con el tema que se está tratando, el tema que se está investigando. Entonces, ¿qué características tiene el enfoque cualitativo? Que los planteamientos son más abiertos, que se van enfocando a medida que avanza la investigación. Se conduce básicamente en ambientes naturales. Y los significados, o sea, el fondo de lo investigado, se extraen de los datos. Y la diferencia grande con lo que es el estudio cuantitativo es que no se fundamenta en estadística. Entonces, no tienes que validarlo estadísticamente tu estudio. El proceso de realizarlo puede ser inductivo, puede ser recurrente, o analizar múltiples realidades subjetivas. ¿Cuáles son las bondades que tiene este enfoque? Tiene una profundidad de los significados de resultados que se encuentra, una amplitud de temas a ser investigados, una riqueza interpretativa de todo lo analizado, y otra de las bondades es que contextualiza el fenómeno. Entonces, si queremos investigar por ejemplo, la criminalidad en la adolescencia, entonces ahí vamos a contextualizar el fenómeno, las razones, los porqués de lo que se está sucediendo. Entonces, este es el procedimiento a seguir, el procedimiento ordenado del proceso cuantitativo, pero que, como vemos aquí en el proceso cualitativo, entonces siempre vamos a partir de una idea. A través de esa idea vamos a hacer un planteamiento del problema a través de la literatura existente, que va a ser nuestro marco de referencia. Luego una inmersión inicial en el campo del estudio, una concepción del diseño del estudio, una definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta, una fase 6 que es la recolección de los datos, una fase 7 que son el análisis de los datos, una fase 8 la interpretación de los resultados y la fase 9 la elaboración del reporte. Entonces, como vemos,
Aquí todas las fases tienen un camino de ida y de vuelta, de tal forma que no necesariamente podemos ir en la secuencia, podemos alterar la secuencia y también podemos ir de punto, saltando puntos para ir ganando fuerza y ganando resultados en la investigación. ¿Qué características posee el enfoque cualitativo? Primero, el investigador o la investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. Como hemos visto en la gráfica anterior. Esto hace que sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo. Es decir, partimos con mucha más, con mucha carencia de información. Si voy a investigar, por ejemplo, las razones de la delincuencia juvenil, entonces, ¿cuál es la información con la que parto? ¿No? Entonces, tengo que ir, ver, reunirme, sacar información, hacer grupos, reunirme con los jóvenes, ver qué es lo que está pasando. Entonces, es muy difícil hacer un planteamiento inicial específico. Y esto hace que las preguntas de investigación no siempre se hayan conceptualizado ni definido por completo. Es decir, al principio no tengo muy claro cómo hacerlo. Entonces, esto hace que en lugar de iniciar con una teoría y luego esta teoría voltearla al mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los datos y los resultados, se comienza examinando los hechos en sí. Por ejemplo, voy a los hogares donde están guardando detención los jóvenes, me reúno con ellos, empiezo a analizar, empiezo a hacer grupos para ir recopilando información. Y en ese proceso se empieza a desarrollar una teoría que sea coherente para representar lo que estamos observando. Dicho en otras palabras, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y en un proceso inductivo. Es decir, vamos a explorar y luego vamos a describir, y a partir de esa exploración y esa descripción, posteriormente vamos a generar algunas teorías que nos expliquen el fenómeno que estamos viendo. Por lo tanto, van de lo particular a lo general. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que generalmente que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos. Por lo tanto, la hipótesis al final no es nada más que el resultado del estudio. En cambio, en el estudio cuantitativo sí tenemos que probar la hipótesis, ¿no? Hay que validar las hipótesis o rechazar la hipótesis que hemos planteado. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Entonces, probablemente la metodología de cómo voy a obtener la información la voy a desarrollar yo mismo. Cómo voy a acercarme a los grupos, cómo me voy a adentrar a ese mundo, etcétera, etcétera. Entonces, tal recolección consiste en obtener las perspectivas y los puntos de vista de los participantes,
Por lo tanto, vamos a conocer sus emociones, sus prioridades, sus experiencias, sus significados y otros aspectos más bien subjetivos del grupo o de las personas con las que estoy interactuando. También resultan de interés las interacciones entre los individuos, los grupos y las colectividades. Hay un micrófono que está abierto, lo voy a silenciar ahorita, vamos a ver de quién es. Ricardo Martínez, cambia tu nombre a Martínez Ricardo. Ya lo silenciamos más a Martín. Entonces, debido a esta interacción, ay, no hemos grabado la clase. Siempre me hace recuerdo de grabar la clase antes de empezar. Esta conferencia comenzará a grabarse. Debido a esta situación, a esta interacción que tenemos con los individuos, a este conocimiento, a esta relación bien próxima que vamos a tener con los individuos, con los grupos o con las colectividades, la preocupación directa del investigador se va a concentrar en las vivencias de los participantes, tal como fueron o son sentidas y son experimentadas. ¿Por quién? Por el investigador. Por lo tanto, la subjetividad juega un rol muy importante en este tipo de investigaciones. A ver, Duarte, en lugar de escribir y preguntar ahí en el chat, que recién estoy viendo, es mejor que prendas tu micrófono y diga, ingeniero, ¿está grabando la clase? Ahora hemos perdido más de 10 minutos de clase. Los datos cualitativos, definidas por Sherman, Webb o por Patton, son definidas como descripciones detalladas de situaciones, de eventos, de personas, de interacciones de grupos sociales, conductas observadas y sus manifestaciones de estas. De esta forma, el investigador cualitativo va a utilizar diferentes tipos de técnicas para recolectar la información, para recolectar estos datos. ¿Y cuáles pueden ser estos? La observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusiones en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, interacción e introspección con grupos o comunidades, etcétera, etcétera. De esta forma, este proceso de indagación, de la búsqueda de la información, es más flexible que la otra, que la cuantitativa, y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.
Entonces, en base a las respuestas, a toda la información que estoy recopilando, el investigador va a ir desarrollando la teoría. De tal forma de que el propósito consiste en reconstruir la realidad tal como lo observan los actores de un sistema social definido previamente. Es holístico, o sea, abarca todo, porque se precia de considerar el todo sin reducirlo al estudio de las partes. Y finalmente, la aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad. Lógicamente, ahí el rol del investigador es fundamental en no manipular ni estimular a que se cambie la realidad. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones. Por lo tanto, busca interpretar lo que va captando activamente. Lo que postula el enfoque cualitativo es que la realidad se define a través de las interpretaciones de quienes, de los participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. De esta forma van a converger diferentes realidades, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce en la interacción de todos los actores. Y estas realidades no son estáticas, sino que se van modificando a lo largo de la transcurrencia del estudio y también a partir de las fuentes de la información que estamos recibiendo. Esto hace que el investigador se introduce en las experiencias de los participantes, entonces forma parte de la realidad de los que forman parte de la investigación y a partir de ello construye el conocimiento, siempre consciente de que él, el investigador, es parte del fenómeno estudiado. De esta forma, en el centro de la investigación está situado la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias. Es decir, el estudio que yo he hecho, cualitativo, no pretende que lo puedo generalizar a una población mucho más amplia. Es decir, si estoy investigando la delincuencia juvenil, en la Villa Primera de Mayo, no voy a poder generalizar que es la situación, digamos, de todo, generalizar a todo el contexto boliviano o a todo el contexto latinoamericano. Ni obtener necesariamente muestras representativas. Incluso, regularmente, la investigación cualitativa no pretende que sus estudios lleguen a repetirse. Y estos tres aspectos son una de las cosas básicas y fundamentales del estudio cuantitativo. Poder generalizar a partir del estudio que hemos hecho a grupos similares que sean representativos del evento y que los estudios cuantitativos se repitan. Entonces, el enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman
y lo convierte en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. De esta forma, el enfoque cualitativo es naturalista porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad. Y es interpretativo porque intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les brinden. Entonces, con esa idea está bien, Duarte Martín. Ay, caray, no tiene micrófono, dice. ¿Cuáles son las actividades principales del investigador cualitativo? Lo primero es que adquiere un punto de vista interno desde el centro mismo del fenómeno, aunque debe mantener una perspectiva analítica a cierta distancia como observador externo. Y es una de las cosas más difíciles de lograr, de abstraerte un poco del fenómeno y dejar de ser parte de él para ser un observador externo y dejar un poco la subjetividad y ser más objetivo con el estudio que estás realizando. Para esto, el investigador cualitativo va a utilizar diversas técnicas de investigación y diversas habilidades sociales de formas flexibles, dependiendo de los requerimientos de la situación. Ya sabemos que no define las variables con el propósito de manipularlas experimentalmente. Va a producir datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas o cuadros humanos, de tal forma de poder generar descripciones bastante detalladas del fenómeno que está estudiando. Y a través de esas descripciones va a poder extraer significados de los datos, los mismos que no necesita reducirlos a números, ni debe analizarlos estadísticamente. Aunque el conteo puede utilizarse en el análisis. También el investigador debe entender a los participantes que son estudiados y desarrollar una empatía hacia ellos. Lógicamente, eso va a permitir de que ellos te puedan brindar la información, si es que vos les vas a generar confianza para que ellos puedan abrirse hacia vos y darte toda la información que vos estás buscando. Por lo tanto, el investigador no solo registra los hechos objetivos. Esto hace que el investigador mantiene una doble perspectiva. Analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos, todos los que son los inconscientes y los subyacentes. De tal forma de que la realidad subjetiva en sí misma también es objeto del estudio. El investigador observa los procesos sin irrumpir, sin alterar, ni imponer un punto de vista externo, sino tal como los perciben los actores del sistema social. Es decir, el investigador no debe manipular a las personas, al grupo con la cual está trabajando, para que le den la información que él desearía saber, que no manipule, sino que reciba la información en la forma más precisa, de acuerdo a cómo lo perciben los actores del sistema social. Y como va a estar inmerso en ese grupo y de cierta manera siempre se va a involucrar, el investigador tiene que tener la capacidad de manejar las paradojas, las incertidumbres, los dilemas éticos y las ambigüedades. Es decir, como le decía en la clase anterior, si yo estoy investigando el tema del aborto en Santa Cruz,
pero yo soy un ferviente defensor del no aborto. Entonces, esa mi creencia no debe influenciar en la recolección de la información ni en la manipulación de las personas con las cuales estoy trabajando. En este caso, mujeres, sean adolescentes, jóvenes o mujeres de mayor edad. Entonces, necesita un manejo muy maduro de las subjetividades. Entonces, veamos cuáles son las diferencias importantes entre ambos enfoques. Y hemos visto que el enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o la expansión de los datos de la información, mientras que el enfoque cuantitativo lo que hace es pretender acotar intencionalmente la información, lo que le va a permitir medir con precisión las variables del estudio, por lo tanto, tener un foco específico en lo que se está investigando. Entonces, veamos, si tenemos aquí las definiciones y dimensiones como los marcos generales de referencia básicos, en el enfoque cuantitativo hemos leído que es el positivismo, el neopositivismo y el postpositivismo, y en el enfoque cualitativo es la fenomenología, el constructivismo, el naturalismo y el interpretativismo, que han dado el origen a que finalmente tengamos lo que hoy en día llamamos el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. El punto de partida en el enfoque cuantitativo es: hay una realidad que conocer. Esto puede hacerse a través de la mente. Y en el enfoque cualitativo hay una realidad que descubrir, de construir y de interpretar. Por lo tanto, la realidad es la mente. La realidad que se va a estudiar en el enfoque cuantitativo, existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al investigador. Hemos dicho que la subjetividad no tiene cabida en el enfoque cuantitativo. En cambio, en el enfoque cualitativo, existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma, en su contenido, entre individuos, entre grupos, entre culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. La población y la muestra, la definición de población y muestra en el enfoque cuantitativo, el objetivo es generalizar los datos de una muestra a una población de un grupo pequeño a uno mayor. En cambio, en el enfoque cuantitativo, como hemos dicho, no se pretende generalizar los resultados obtenidos en la muestra a una población mayor. La definición de la muestra en el enfoque cuantitativo se involucra en muchos casos en la investigación porque se pretende generalizar los resultados del estudio. Entonces, una de las cosas más importantes del enfoque cuantitativo es que mi investigación la puedo generalizar a grupos mayores. En cambio, en el enfoque cualitativo no se pretende generalizar los resultados del estudio, sino analizarlos intensivamente. La composición de la muestra en el enfoque cuantitativo, casos que en conjunto son estadísticamente representativos. En cambio, en el enfoque cualitativo, son casos individuales representativos, no desde el punto de vista estadístico, sino por las cualidades que tienen. La naturaleza de los datos, en el enfoque cuantitativo, son datos numéricos. En cambio, en el enfoque cualitativo,
son textos, son narraciones, son significados y un montón de información que podemos conseguir. El tipo de datos son datos confiables y duros, que tienen que ser validados estadísticamente, y en el enfoque cualitativo son datos profundos y enriquecedores. ¿Cómo recolectamos la información en ambos enfoques? En el enfoque cuantitativo se basa en instrumentos estandarizados. Es uniforme para todos los casos. Los datos se obtienen por observación, por medición o por documentación. Se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos, o se generan nuevos basados en la revisión de la literatura, y se prueban y se ajustan. Las preguntas, ítems o indicadores utilizados son específicos, con posibilidades de respuestas a categorías predeterminadas. En cambio, en el enfoque cuantitativo, la recolección de los datos está orientada a proveer un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. El investigador es el instrumento de recolección de los datos, se auxilia de diversas técnicas que se desarrollan durante el estudio, es decir, no se inicia la recolección de los datos con instrumentos preestablecidos, sino que el investigador comienza a aprender por observación y descripciones de los participantes y concibe formas para registrar los datos que se van refinando conforme avanza la investigación. Concepción de los participantes en la recolección de los datos. Un ratito. Los participantes son fuentes externas de los datos, y en cambio en el enfoque cualitativo, los participantes son fuentes internas de los datos. El investigador también es un participante. ¿Cuál es la finalidad del análisis de datos en el enfoque cuantitativo? Describir las variables y explicar sus cambios y sus movimientos. En cambio, en el enfoque cualitativo es comprender a las personas, comprender los procesos, comprender los eventos y los contextos en los cuales ellos se mueven. Las características del análisis de los datos en el enfoque cuantitativo es sistemático, es estandarizado, utiliza en forma intensiva la estadística, está basado en variables y casos a través de matrices, son impersonales, la subjetividad no cuenta, y el análisis de datos es posterior a la recolección de la información. En cambio, en el enfoque cualitativo, las características del análisis de datos es progresivo y varía dependiendo del modo en que se recolectan los datos y el tipo de estos, ya sean textuales, simbólicos, audios, videos, etc. El análisis de los datos está fundamentado en la inducción analítica, hace un uso moderado de la estadística, solamente conteo o algunas operaciones básicas aritméticas, y basados en casos o personas y sus manifestaciones. Y finalmente el análisis consiste en describir información y desarrollar la temática que estamos analizando. ¿Cuáles son las formas para analizar los datos? Los datos son representados siempre en forma de números que son analizados en forma estadística. En cambio, en el enfoque cualitativo, los datos pueden ser en forma de textos, en forma de imágenes, en forma de piezas audiovisuales, en forma de documentos y objetos personales. No se usa la estadística para validarlos. El proceso del análisis de los datos, en el enfoque cuantitativo, el análisis se inicia con ideas preconcebidas basadas en las hipótesis formuladas. Una vez recolectadas los datos numéricos, estos se transfieren a una matriz, la cual se analiza mediante procedimientos estadísticos.
En cambio, en el enfoque cualitativo, por lo general, el análisis no se inicia con ideas preconcebidas sobre cómo se relacionan los conceptos o las variables, más al contrario, conforme se van reuniendo los datos verbales, los datos en texto o los datos audiovisuales, se integra en una base de datos, la cual se analiza para determinar significados y descubrir el fenómeno estudiado desde el punto de vista de los actores. Se conjuntan descripciones de participantes con las del investigador. ¿Cuál es la perspectiva del investigador en el análisis de los datos? En el enfoque cuantitativo es externa, porque el investigador está al margen de los datos. El investigador no involucra sus creencias ni tendencias en el análisis. Por lo tanto, mantiene distancias de esto. En cambio, en el enfoque cualitativo es interna. El investigador se involucra en el análisis sus propias creencias, o involucra en el análisis propias creencias, así como la relación que tuvo con los participantes del estudio. Los criterios principales en la evaluación y la recolección y análisis de los datos, en el enfoque cuantitativo, es la objetividad, el rigor científico, la confiabilidad y la validez de los datos. Y en el enfoque cualitativo está la credibilidad, la confirmación, la valoración, la representatividad de las voces y la transferencia de esa información. ¿Cómo presentamos los resultados? En el enfoque cuantitativo, a través de tablas, de diagramas o modelos estadísticos. El formato de presentación es relativamente estándar. En cambio, en el enfoque cualitativo, el investigador emplea una variedad de formatos para reportar sus estudios, que pueden ser narraciones, fragmentos de textos, videos, audios, fotografías, mapas, diagramas, matrices o modelos conceptuales. El reporte de los resultados. Los reportes utilizan un tono objetivo, impersonal y no emotivo. En cambio, en el enfoque cualitativo, los reportes utilizan un tono personal y un tono emotivo. Entonces, para concluir, vamos a eso siempre tengo aquí. Bueno, no lo puedo hacer más grande, pero lo tienen ustedes en su texto, en la página 13. Entonces dice, comprensión de los enfoques cualitativo y cuantitativo. Dice, supongamos que un estudiante se encuentre interesado en saber qué factores intervienen para que una persona sea definida y percibida como atractiva y conquistadora. Es decir, que cautiva a individuos del género opuesto y logra que se sientan atraídos hacia él o hacia ella y se enamoren de él o de ella. Entonces decide llevar a cabo un estudio.
su idea para investigar en su escuela. Y no me han mandado ninguna de sus ideas, ¿no? Ahora que me estoy acordando. Ni una sola me ha mandado sus ideas. No me importa. Según el enfoque cuantitativo deductivo, el estudiante plantearía su problema de investigación definiendo su objetivo y su pregunta. Es decir, lo que quiere hacer y lo que quiere saber. Por ejemplo, podría ser el objetivo de su estudio cuantitativo, podría ser conocer los factores que determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora. Y su pregunta de investigación podría ser, ¿qué factores determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora? Luego, el investigador cuantitativo revisaría estudios sobre la atracción física y psicológica en las relaciones entre jóvenes, la percepción de los jóvenes en torno a dichas relaciones, los elementos que intervienen en el inicio de la convivencia amorosa, las diferencias por género de acuerdo con los atributos y cualidades que les atraen de los demás, etcétera, etcétera. Precisaría su problema de investigación. Seleccionaría una teoría que explicara de manera satisfactoria sobre la base de estudios previos la atracción física y psicológica, la percepción de atributos y cualidades deseables en personas del género opuesto y el enamoramiento y en las relaciones entre jóvenes. Asimismo, y de ser posible, establecería una o varias hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis que podría establecer es los chicos y las chicas que logren más conquistas amorosas y son percibidas como más atractivos, resultan ser aquellos que tienen mayor prestigio social en la escuela, que son más seguros de sí mismos y son más extrovertidos. Perdón. Esa sería su hipótesis. Después, en su análisis, podría entrevistar a compañeras y compañeros de su escuela y los interrogaría sobre el grado en que el prestigio social, la seguridad de uno mismo y la extroversión influyen en la conquista y el atractivo hacia personas del otro género. Incluso llegaré a utilizar cuestionarios y establecidos, bien diseñados y confiables. Tal vez entrevistaría solo a una muestra de estudiantes. También sería posible preguntar a las personas jóvenes que tienen fama de conquistadores y atractivas qué es lo que piensan al respecto. Además, analizaría los datos y la información producto de las entrevistas para obtener conclusiones acerca de sus hipótesis. Quizá también experimentaría eligiendo a individuos jóvenes que tuvieran diferentes grados de prestigio, seguridad, extroversión, niveles del perfil conquistador y atractivo, lanzándolos a conquistar a jóvenes del género opuesto para evaluar los resultados. Su interés sería generalizar sus descubrimientos, al menos en relación con lo que ocurre en su comunidad estudiantil. Busca probar sus creencias y si resulta que no consigue demostrar que el prestigio, la seguridad en sí mismo y la extroversión son factores relacionados con la conquista y el atractivo, intentaría otras explicaciones. Tal vez agregaría factores como la manera en que se visten, si son cosmopolitas, que han viajado mucho, si conocen otras culturas, la inteligencia emocional y otros aspectos. En el proceso, irá deduciendo de la teoría lo que encuentra en su estudio. Desde luego, si la teoría que selecciona es inadecuada, sus resultados serán insuficientes. En cambio, en el enfoque cualitativo, más que comenzar revisando las teorías sobre ciertos factores, lo que haría el estudiante sería sentarse en la cafetería a observar a chicos y chicas que tienen fama de ser atractivos y conquistadores. Observaría a la primera persona joven que considera que tiene estas características, lo analizaría y formaría un concepto de ella, cómo es, qué perfil tiene, cómo se comporta, cuáles son sus atributos y cuáles son sus cualidades,
de qué forma se relaciona con los demás. También sería testigo de cómo conquista a sus compañeros. Así llegaría a algunas conclusiones. Posteriormente haría lo mismo, observar a otras personas jóvenes. Poco a poco entendería por qué son percibidos esos compañeros como atractivos y conquistadores. De ahí podría derivar algún esquema que explique las razones por las cuales estas personas conquistan a otras. Después, entrevistaría por medio de preguntas abiertas a estudiantes de ambos géneros, percibidos como atractivos, y también a quienes han sido conquistados por ellos. De ahí, de nueva cuenta, derivaría hallazgos y sacaría conclusiones. Y podría fundamentar algunas hipótesis que al final contrastaría con las de otros estudios. No sería indispensable obtener una muestra representativa ni generalizar sus resultados, pero al ir conociendo caso por caso, entendería las experiencias de los sujetos conquistadores atractivos y de los conquistados. Su proceder sería inductivo. De los casos estudiados obtendría quizás el perfil que busca y el significado de lo que es conquistar. Entonces, ya con eso entendemos más claramente estas dos ramas grandes de la investigación, el enfoque cuantitativo y cualitativo, cómo se procede en cada caso de ellos, cómo se procede al estudio, y básicamente, como nosotros somos ingenieros, nuestros enfoques se encuadran en lo que es el enfoque cuantitativo. Bien, si tienen alguna pregunta, si no, concluimos aquí nuestra clase.